pregunta es, si no había si no había escritura, la pregunta es, ¿se podría haber hecho literatura? Si No. no es, No, No. no, 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 es no. literatura. Muy bien, ya muy bien, No. chicos. Gracias. A ver, un temita acá, ¿no? Recuerden que para hacer literatura, para escribir un cuento, novela, poema, etcétera, etcétera, no necesariamente necesitas ir a una universidad, a un instituto. No. Tú puedes, incluso estando en la secundaria, pues si te gusta escribir, lo puedes escribir. No hay problema. Lo mismo suscita, en este caso, para literatura, que para hacer literatura no necesariamente se necesita escribir. No se necesita. Entonces, ¿cómo se mantenerán ustedes? En forma oral. Los incas hicieron literatura, sí hicieron literatura, pero en forma oral. Yo como papá contaba los mitos, leyendas, poemas a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Y así se mantuvo de generación en generación. ¿Y a mí qué me contó? Pues seguramente mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Correcto? Pero en forma oral, no en forma grafémica, no en forma escrita, pero sí hubo literatura. Chicos? Y hubo o tres géneros literarios, género épico, lírico y género dramático. Los tres géneros cultivaron los incas como parte de hacer literatura, ¿no? Bien, vamos avanzando acá. Recuerden, queridos estudiantes, que la literatura siempre lo vamos a vincular a la historia, porque la literatura siempre se va a suscribir en un contexto histórico, en un momento determinado, en una realidad determinada. Entonces, por ahí siempre lo vamos a ir vinculando ambos aspectos, el aspecto histórico, el aspecto cultural, con el aspecto literario. Entonces, cuando hablamos de la literatura quechua o la literatura incaica, vamos a indicar en el aspecto histórico, que es la etapa prehispánica. Cuando decimos prehispánica, antes hispánica, antes de la llegada de los españoles. Comprende un amplio espacio histórico de unos 10.000 años antes de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo, época en que llegan los españoles, en la que se cabe distinguir dos momentos. Las culturas pre-incas, cuando decimos pre-incas, antes de los incas, ejemplo, cultura Chimú, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, etcétera, etcétera. Y la cultura inca, que pues surge después. Recordemos que los incas salen desde Cusco, se expanden por todo el Perú, incluido Ecuador, parte de Colombia, Bolivia, Chile, parte de Argentina. Bien, ¿qué más? La última, o sea, la cultura inca fue una cultura eminentemente agrarista. Cuando dice eminentemente agrarista, se supone o hace suponer que la actividad más importante de los incas fue la agricultura, con manifestaciones muy avanzadas y obviamente singulares. En el campo económico, ¿no? En su economía, su enorme producción agrícola y su trabajo colectivo. Recuerden que los incas, el trabajo era pues colectivo. Hoy trabajo por ti, mañana trabajas por mí. Reciprocidad, ¿correcto? En el campo social, su admirable organización en los ayllus que eran pues así como familias que estaban muy bien organizados. En la ingeniería, su sistema vial, ¿no? Recuerden, cuando hablamos del sistema vial, el famoso Capaquiñán, el Capaquiñán que era pues caminos ha recorrido pues todo el Perú, de sur a norte. Ahí están los famosos caminos del Inca, y esos caminos del Inca todavía hasta ahora, fíjense, hasta ahora se mantienen. Y por ahí pues caminaban los incas, el gobernante, etcétera, etcétera. Y ahí más hay que tener en cuenta, aparte del Capañán, el tema de los acueductos y las edificaciones. Seguramente esta parte de la ingeniería de los incas fue la parte más que ha impresionado a los propios y extraños. Fue muy avanzada la parte de ingeniería de los incas. Fíjense las construcciones de Machu Picchu, Ollantaytambo, etcétera, etcétera, así como pues los famosos acueductos. Ellos regaban lugares que ni siquiera llegaba el agua. ¿Y cómo? Con sus técnicas que permitían, por ejemplo, irrigar zonas que no producían o no habían agua, ¿correcto?
¿Qué más? En el arte, sus tejidos y su cerámica, que también han sido impresionantes. Y en su estructura política era vertical. El Inca, el gobernante Inca, ejercía una monarquía de tipo teocrática. Cuando decimos teocrática implica de que el Inca era considerado como hijo del dios Huiracocha. Illantixi Huiracocha, el dios supremo de los incas. La religión se caracterizó por ser panteísta. Creían en la existencia de varios dioses. Bien, un poquito vemos acá las características de la literatura incaica o quechua. Muestra una literatura quechua prehispánica fe oral. Ojo, no se olviden, fue eminentemente oral y fue transmitido de padres a hijos. Para reconocerlo podemos identificar las siguientes características. Primera característica de la literatura incaica, queridos estudiantes, es agrarista. Ya no hay que olvidarnos, fue agrarista. Recordemos por qué, porque la principal actividad fue la agricultura y por ende las obras literarias o la creación literaria estuvo muy vinculado a la agricultura. Otra característica es anónima. Los mitos, leyendas, poemas son de autores anónimos. No hay ningún autor conocido en la literatura incaica. ¿Saben por qué? Porque se hizo en forma colectiva y además se perdía, como era oral, se perdía el anonimato. Seguramente a ustedes, sus padres, abuelos les han contado unos cuentos que no están en los libros, les han contado, pero nunca les han dicho quién es el autor. Se pierde la autoría cuando es en forma oral. Otra característica es la oralidad, ¿no? Que transmitían de padres a hijos, de generaciones en generaciones, y así se mantuvo por muchos siglos. Animista. Daban vida a la naturaleza. Para los incas, la tierra era un ser viviente, tenía vida. No es como nosotros ahora, los supuestamente, entre comillas, hombres modernos, pensamos que la tierra es un ser inerte. Y no es así, la tierra es un ser viviente. Ya, profe, ¿cómo sabe que vive? Fíjese usted nomás los fenómenos, ese tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Nosotros los seres humanos en estos últimos tiempos hemos abusado tanto con la contaminación, fíjese cómo reacciona la naturaleza, con inundaciones, etcétera. ¿Sí? Para los incas, repito, daban vida a la naturaleza. Y hay una fiesta una fiesta grandiosa de los incas que incluso se mantiene hasta la actualidad. ¿Recuerdan cuál es la fiesta más grande de los incas, chicos? ¿Alguien recuerda? Y todavía se mantiene hasta la actualidad. ¿Alguien recuerda? Profesor, lo que adoran al dios Pachamama. Ajá, Pachamama, Pacha es tierra, mamá, madre tierra. Así es, era una ofrenda a la Pachamama. Pero la fiesta, ¿cómo se llamaba, Sarita? ¿Recuerdas? Adoraban al La rey fiesta, Sol, creo. ajá, ya. Se celebra el 24 de junio. El Inti Raymi. Claro, el Inti Raymi. No nos olvidemos, ¿ya? El Inti Raymi. El Inti Raymi es la fiesta más grandiosa que lo practicaban los incas. Y en esa fiesta hacían sustancialmente un pago a la madre tierra. Pagaban a la tierra un pago. El gobernante inca, ofrendaba los mejores productos, tanto agrícolas, también ganaderos, o sea, habían animales, ofrendaban chicha, coca, y daban pago a la tierra, o sea, cavaban la tierra y le daban así como comer y beber, los mejores productos. Era un pago a la tierra, ¿no? Y la fiesta del Inti Raymi, que se celebra pues cada 24 de junio. Y recordando que el 24 de junio, pues ahí el tema, ojo, ese 24 de junio no es cosa simple, es una cosa increíble en función astronómica. Ahí están los famosos equinoccios y solsticios, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otra característica de la literatura incaica que fue politeísta. Adoraban a varios dioses y el dios supremo de los incas, no se olviden, fue Illantixi Huiracocha, el dios Huiracocha. Además, se rendían culto a los elementos de la naturaleza como el sol, la luna, los cerros, los apus, algunos animales como el cóndor, el jaguar, el puma. Muy bien, seguimos.
Y también hubo, en este caso, una literatura. Recuerden que en los incas había clases sociales. El inca, con su familia, los que pertenecían a la nobleza inca, se llamaba pues la literatura cortesana. Y ahí hacían, o quienes hacían literatura en la corte, eran estos señores llamados amautas. Repito, los amautas eran quienes hacían literatura en la corte, en el palacio de los incas. Estos amautas eran sabios, eran filósofos y buscaban transmitir la cultura oficial. Ahora, estos amautas seguramente conocían muchas cosas que el mismo gobernante inca desconocía, como por ejemplo, estos amautas sabían, bueno, el pueblo inca nunca, pues no sabía, pues, estamos en abril, luego viene mayo, junio. Ellos nos decían mañana es lunes, bueno, mañana domingo, luego lunes, así. Ellos no conocían las estaciones, conocían estamos en verano, luego viene invierno. Pero estos amautas sí sabían. ¿Y cómo sabían? Porque ellos tenían sus observatorios, por ahí el Intihuatana, en la cual ellos sabían de que la Tierra giraba alrededor del Sol en 365 días. Y cada estación, en este caso las 4 estaciones, estaban divididos pues un aproximado de 3 meses. Y esto sí lo sabían los amautas. Entonces, por ejemplo, cuando eran épocas de seguramente noviembre, este amauta avisaba al Inca, le decía, Inca, comunica a tu pueblo que ya van a venir épocas de lluvia. Entonces el Inca recorría todo el Tahuantinsuyo y comunicaba, listen pues sus semillas que van a venir épocas de lluvia para que siembre. Pues, tiempito después, ahí nomás venían las lluvias y el pueblo decía, wow, este sí es de verdad, es hijo del dios Huiracocha, es el hijo del dios Sol. Pues sabe, por eso ya empezó a llover, ¿no? Y ya cuando pasaban seguramente los meses como para ahora, abril más o menos, donde las lluvias sean, bueno, después de ser intensas un poco ya bajan, y el Inca empezaba a avisar, ¿no? Ya van a pasar las lluvias, pronto, pronto alisten que ya van a venir épocas de cosecha. Obviamente por cuestión cosmogónica, pues pasaba la lluvia y ya venían las cosechas. Y el pueblo decía, pues sí, de verdad, este sí es hijo del dios Huiracocha, sabe todo. Y repito, esto lo sabían los amautas, porque ellos eran los filósofos, los sabios que transmitían, conocían todo el entorno cosmogónico, ¿no? Ahora, en el pueblo, quienes hacían literatura eran estos famosos arabicus. Estos arabicus eran los poetas del pueblo, ¿correcto? Los poetas del pueblo. Estos arabicus, sobre todo, desarrollaron la poesía lírica, la poesía amatoria. Mientras los amautas hicieron la poesía épica, todos los mitos, leyendas, corresponden a los amautas. Todos los poemas de amor son los de los arabicus, ¿correcto? Bien, vamos acá con los principales géneros de la literatura incaica. Vamos a empezar por la poesía lírica. Hemos indicado que la poesía lírica, quienes hicieron poesía lírica en la época incaica fueron los arabicus, no hay que olvidarnos, que eran los poetas del pueblo, ¿sí? Los arabicus. En este género demostraban sus sentimientos por temas como la fertilidad del campo, la bondad de sus dioses, los triunfos en las guerras, etcétera, ¿no? Lo expresaban colectivamente en coros o acompañados de un instrumento, quena, antaras, tambores. Y la poesía estaba ligado a la música y a la danza y eran versos breves. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, ¿no? Una actividad, la faena del pueblo laborioso incaico, ¿no? Y hemos indicado que los incas pues hacían el trabajo mancomunado. Todo un ayllu, o sea, una comunidad trabajaba en la tierra de algún amigo y otro día pues en la otra tierra, era recíproco. Entonces así podían avanzar más rápido, ¿no? Los hombres cultivaban la tierra, las mujeres también ayudaban, pues, servían la chicha, viandas, comida, y había un grupo de personas fácilmente tocaban, y el son de la música era la faena. Terminado la faena, en la tardecita, pues la fiesta, empezaban a bailar entre ellos, ¿no?
Era una danza colectiva, no era danza de dos, era colectiva. Todos bailaban al son de la música. Ahora, los principales especies líricas que encontramos en este caso, por ejemplo, está el Aymorái, ¿no? Aymorái, que es canto destinado a la siembra y la cosecha, ¿sí? El Hayley, que es canto jubiloso de triunfo dedicado a las victorias guerreras y a la grandeza de los dioses y los trabajos colectivos. El Harawi, que es canto de amor y de tristeza, de separación. El Ayataki, canto de muerte, y Wakaile, canto religioso. De estas especies que estamos viendo, seguramente el más importante es los famosos Harawis. Bueno, hay más, ¿no? Como el Urpi, canto la paloma, pero el Harawi es el más importante, ¿correcto? Que es canto de amor, de tristeza, de separación. A ver, chicos, como ejemplo, ¿ya? ¿Saben quechua ustedes? Por si acaso. No, Sí, profesor, un profesor. poco. Un Yo no, poco. profesor. Muy bien, ya. No, no, Algunos, no, no, algunos profesor. saben, No otros no. conozco, pero hay que aprender. Profesor. Yo no, profesor, no sé. Ya. Un poema incaico, pero en quechua, ¿ya? Dice así, a ver, los que pueden traducirlo me ayudan a traducir. Dice así, Kaiyayapi puñunki samusak chaupituta. Repito, ¿ya? Kaiyayapi puñunki samusak chaupituta. ¿Alguien me lo puede traducir este jarawi? Yo, profesor. A ver, hija, ayúdame. Aquí nomás vas a dormir, voy a venir a medianoche. Muy bien, Sarita. ¿Tú de dónde eres, hija? ¿De qué parte del Perú? Profesor de aquí de Huancayo, pero mis abuelos hablan quechua. Y Muy aprendí bien. eso. Muy bien, hija. Excelente. Te felicito. Te felicito por saber nuestra lengua materna. Y ojo, chicos, los que, repito, ustedes están cuarto de secundaria, si están en la posibilidad de aprender quechua, apréndanlo. De verdad, apréndanlo. ¿Por qué, profe? Porque les va a servir. Les va a servir. Quizás ahora no, pero más adelante sí les va a servir. Considero de que muchos de ustedes van a ir a educación superior, a una universidad, no lo sé. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer. Estudias, vamos a poner, ¿qué cosa? Derecho, para abogado. ¿Cuántos años? 6 años, 12 ciclos. Terminas tu carrera y hay un concurso, vamos a suponer así, para fiscales. Pero no va a ser fiscal, no, para que tú empieces como fiscal no te va a servir pues, a la edad de tu casa. Va a salir a alguna provincia. Y que te van a pedir como requisito que sepas quechua. Profe, si no sé quechua, ¿qué pasa? Es que si tú vas a una comunidad donde hablan quechua y tú vas a impartir justicia, alguien viene hablando de quechua y tú no entiendes quechua, cómo le vas a impartir justicia si no entiendes? Ahora, no es que pues luego voy a estudiar, no hay eso. Siempre ahora, para los abogados y para jueces, fiscales, para profesores, enfermeras, médicos, como requisito es que sepas quechua. Como requisito, si quieres trabajar así en la comunidad, requisito. Y si no tienes eso, pues simplemente finish. Amén santo, no tienes opción de trabajo. Entonces, si tienes la opción de aprender, apréndanlo, porque recuerden que la lengua, como el quechua, pues es lo más grandioso que nosotros podemos aprender, aparte el inglés, ¿no? Sería interesante tú como estudiante sepas español, quechua, inglés. Y por ahí vamos a poner, no lo sé, un francés, alemán, no lo sé, italiano. Ya tuvieras 4 lenguas. ¿Y tú crees que con 4 lenguas no va a ser culto? Obviamente sí, pues va a ser culto. Y pasa que muchas veces nosotros nos avergonzamos y bueno, yo no hablo quechua, Dios, gracias a Dios yo no hablo quechua. Quienes hablan quechua, son los serranos, esos cholos, indios, esos hablan quechua. Gracias a Diosito yo no hablo quechua. Craso error, craso error. Si los que piensan así, pues lamentablemente hay que entenderlos porque es propio de la ignorancia de las personas.
Una persona más culta en la medida que sabe más lenguas. Repito, una persona más culta en la medida que sabe más lenguas. ¿Por qué, profesor? Porque cada cultura tiene su lengua y como cada cultura al tener su lengua tiene su propia cosmovisión, o sea, su forma de ver el mundo. ¿Ustedes creen que aquí todos hablan español? Y vamos a suponer que tú no hablas quechua. Te pregunto, el que habla quechua y habla español ve la vida, ve el mundo de distintas maneras. Y el que habla una sola lengua, que es el quechua, ve de una sola óptica. Yo tenía un profesor de lingüística que nos decía de esta manera: muchachos, el que sabe una lengua es como si tuviera un solo ojo. Si sabe dos lenguas, como si tuviera dos ojos. Si tuvieras 5 lenguas, conocieras 5 lenguas, como si tuvieras 5 ojos. ¿Tú te imaginas tener 5 ojos? Tienes distintas perspectivas de ver el mundo. Entonces, por ese lado, es bueno que ustedes, si están en la posibilidad de aprenderlo, apréndanlo, ¿no? Pues siempre yo pongo esta comparación con mi docente que tuve en la universidad. Él estudió lingüística en San Marcos y lo llevaron a una pasantía a Rusia. Fíjense, se fueron a Rusia, a la Universidad de San Petersburgo. Y en Rusia le esperaban otro grupo de estudiantes de lingüística de la Universidad o sea, rusos, ¿no? Y cuando llegaron al aeropuerto, fíjense la paradoja, cuando llegaron al aeropuerto de Rusia, los rusos le esperaron hablando quechua. Y los estudiantes de lingüística, hablo de estudiantes de lingüística de San Marcos, llegaron y cuando les hablaban quechua, los peruanos no entendían. Y los rusos decían que la lengua, digámoslo, autóctona del Perú es quechua y estos les hablan quechua y no entienden. Es como si viniera un ruso acá al Perú y tú lo ves en ruso y el ruso no te entiende. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí existe cierta paradoja en nosotros tenemos ese sesgo, ese tema de digamos, discriminar el que le ve quechua y en lo posible no quiero hablar quechua. Y eso, reflexionen chicos, reflexionen porque, repito, la lengua es cultura. Tú quieres ser culto, aprende más lenguas y vas a ver, ahí vas a sacar la diferencia. ¿Por qué creen que los europeos, a comparación de nosotros, son cultos? ¿Porque tienen plata? No, son cultos porque conocen muchas lenguas. Es más, se vienen al Perú a estudiar. Yo estudié quechua, como docente estudié quechua. Y he tenido compañeros franceses, alemanes, compañeros que han aprendido quechua conmigo. ¿Y a qué han venido? A aprender quechua. Entonces, por ese lado, chicos, siempre, si está en la posibilidad de aprender, aprendamos, porque eso nos va a servir mucho. Bien, ¿qué más? Es un jaraui, ¿no? Otro jaraui no lo es en quechua, vamos en español. Dice así: mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo, si eres casada, sigue tu camino. Como pueden ver, es corto, los jarauis son cortos, las poesías líricas son cortos, por lo común. ¿Qué, chicos? Bien, vamos con el poema, con el género épico. Aquí vamos a encontrar mitos, leyendas, en lo que desfilan deidades creadoras, transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Aquí vamos a encontrar mitos y leyendas de la sierra, como por ejemplo la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Yo pienso que todos hemos leído esta leyenda. No creo que me diga, profe, yo nunca he leído. Lo hemos leído en primaria esto. Estoy seguro. Otro mito bastante conocido es de los hermanos Ayar, también se llama el mito de Pacaritampu, ¿no? De los 4 hermanos. Ayarmanco, Ayarucho, Ayarcacha y Ayahuaca. Seguramente ya recordaron. Y los mitos de la leyenda costeña, tenemos mito de Huiracocha, el mito de Pachacamac, el mito del dios Con, el mito del dios Nailam, entre otros. A ver, hay un mito que se llama, no sé si ustedes han escuchado, hay un mito titulado el mito de Curinaya Huiracocha. ¿Alguien escucha ese mito por si acaso? Yo no, profe. Ya. Le voy a contar breve, ¿ya? Presten atención y por ahí es uno de los mitos que me gusta. Es uno de los mitos que personalmente me gusta por su trama que contiene. Dicen en una comarca, en un pueblito, una chica muy hermosa. Ojo, hablamos
se supone es mujer inca, ¿no? Una chica inca. Esta chica se llamaba Cahuillaca y todos los hombres del pueblo querían estar con ella, pero ella seguramente era muy presumida de su belleza y siempre los hombres lo despreciaban. Le decían, no, tú no estás a mi altura, no estás para mi belleza. Bueno, se dice que un día Cahuillaca se fue debajo de un árbol de lúcuma, ¿no? En la sombra de la lúcuma, se puso a tejer una ropa y de pronto vio eso el dios Huiracocha. Y como era un dios, se convirtió en un ave y se fue a posarle a la lúcuma. En la lúcuma buscó el fruto más maduro y lo soltó al lado de Cahuillaca, de la chica que estaba tejiendo al pie del árbol. Entonces Cahuillaca vio que cayó la lúcuma a su lado, vio que estuvo maduro y se lo comió. ¿Qué pasó, profe? Tiempo después, Cahuillaca se enteró que estaba embarazada. Se embarazó. Pese de que ella, Sí, le como, escuché ese cuento, profesor. como señorita, muy bien, excelente, como señorita nunca había cruzado piernas con ningún hombre, pero quedó embarazada. ¿Y qué pasó? Pues al cabo del tiempo nació su hija y cuando cumplió un año, o menos de un año, 9 meses por ahí, hizo lo siguiente. Dijo, mi hija debe reconocer a su papá. Así que convocó a todos los hombres del pueblo para que su hijita, la bebita, lo reconozca a su papá. Yo les pregunto, ¿una niña de 9 meses, 10 meses, podría reconocer a su papá así mirándolo? Ah, tú eres mi papá. ¿Podría reconocerlo o no? Es imposible eso. No. No, profe. A lo que yo se le cuento, profesor, el niño sí. Ajá, ya. Entonces, ¿qué pasó, profe? ¿Qué hizo Cahuillaca? Cahuillaca lo que hizo es sentarle a los hombres, así como en un salón, hacia alrededor, y poner a su bebé en el centro del salón, para que mire a los hombres y diga, pues ahí está mi papá. Bueno, seguro ustedes han escuchado la famosa frase que dice la sangre llama a la sangre, ¿no? ¿Han escuchado o no? Sí, profesor, ese es el cuento. Sí lo escuché. Entonces, ¿qué hizo en este caso el bebé, la bebita? Lo que hizo es, bueno, dice, ojo, los hombres fueron muy bien vestidos, ¿sabes? Porque Cahuillaca no perdía su belleza, era muy bonita. Entonces los hombres dijeron, pues, aunque sea con bebita, pues lo vamos a querer. Entonces fueron muy bien vestidas, o muy bien vestidos, entonces dice el bebito iba caminando, gateando, obviamente, gateando, y miraba a los hombres y no les llamaba la atención. Y llegó cuando en el rincón, en un fondito, estaba el más anciano de todos los hombres, el más, digámoslo, el más harapiento. O sea, estaba con ropas andrajosas, ropa hueca, surcido. Entonces el bebito llegó al viejito y con sus gestos quería que le cargue porque se apoyó sobre su rodilla. Entonces Cahuillaca dijo, ¿cómo yo me pude haber embarazado de este hombre, de este decrépito, harapiento, andrajoso? Cogió su criatura y salió corriendo del salón. La chica iba huyendo, ¿no? Y a su atrás iba pues este ancianito para darle alcance. Pero este ancianito era el dios Huiracocha. Como Dios podía convertirse en niño, anciano, lo que podía convertirse, convertía. Así que cuando el Cahuillaca, el dios Huiracocha se encontró, porque se encuentra con varios animales, vamos a hacer manera de síntesis, se encontró con el cóndor, por ejemplo, ¿no? Le dijo, señor cóndor, ¿has visto a una mujer que va cargado su bebé por este sendero, por este camino? El cóndor le dice, sí, sí, está cerca, si aceleras lo vas a dar alcance. Entonces el dios Huiracocha le decía, por darme la buena noticia, tú serás amo y señor de los cielos, los hombres te van a temer y comerás pura carne. Iba avanzando a su tras de Cahuillaca, se encontró con nuestro amigo el zorrillo, le dijo, zorrillo, ¿has visto una mujer que va cargado su bebé por aquí? El zorrillo le dice, no, mejor regrese, está lejos de acá, te recomiendo que te regreses.
Y el dios Viracocha le decía, bueno, por darme la mala noticia, tú serás un animal pestilente. Los hombres te van a odiar y solo andarás de noche. O sea, a los animales que le daban la buena noticia le daba la bendición y a los que daban la mala noticia le daba la maldición. ¿Qué pasó, profe? Cauillaca con su bebé llegaron a Pachacamac, Lima. Está por Lurín, sur de Lima, ¿no? Hay unas ruinas de Pachacamac, quizás ustedes conocen. Se dice que Cauillaca llegó ahí y se lanzaron los dos madre e hijo al mar. Se lanzaron. Cuando llegó Viracocha llegó muy tarde. Y se formaron dos islas. Una isla más grande y otra más pequeña. Cuando ustedes van para, bueno, ya está pasando el verano, algunos que son de Lima, ¿no? Cuando van ustedes para las playas de Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, en ese trayecto hay dos islas. Una isla grande, que es la mamá, y otra isla chiquita, que es de su bebé. Y se dice que en luna nueva, así, salen, se peinan y se sumergen en ese mar, o en esa isla, ¿no? Por esa isla. Es el mito, por ejemplo, ¿no? En la mitología, recuerden, queridos chicos, en los mitos, quienes hicieron mitos fueron los amautas, mientras que hicieron los poemas líricos fueron los arabicus, eso no hay que olvidarnos. Bien. Y vamos ahora sí con la obra más importante de la literatura incaica. En este caso nos referimos a la obra Ollantay. La obra Ollantay está escrito en género dramático, o sea, es una obra de teatro. Chicos, es una obra de teatro. Ahora, el autor de esta obra es anónimo, no se sabe quién escribió. El género es dramático. La especie es drama, combinación entre tragedia y algo de comedia. Y el número de actos son 3 actos. Ahora, en función a su origen de Ollantay se han tejido varias hipótesis, varias teorías sobre su origen de Ollantay. Hay una teoría, la teoría incaísta. Esta teoría incaísta sostiene, bueno, que fue definido por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco Segarra, indican que esta obra oriental fue creada en la época incaica, con personajes incaicos, y que se mantuvo en forma oral de generación en generación, hasta la llegada de los españoles que no le escucharon y pues como lo traducieron del quechua al español. Es la teoría incaísta. Hay otra teoría, la teoría hispanista. ¿Qué dice la teoría hispanista? Que fue definido por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma. Estos historiadores y literatos indican de que la obra de Ollantay fue creada en la época de los españoles, en la época de la colonia. Para entretener su obra habían cogido personajes incas y con esos personajes incas habían creado esta obra, la obra Ollantay. Y que no tiene ninguna intervención de los incas. Simple y llanamente cogieron los españoles, cogieron personajes incas y con eso habían recreado esta obra. Pero la teoría que tiene mayor validez es la teoría ecléctica o intermedia, definido por Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. Ellos que indican de que esta obra fue creada en la época incaica, con personajes incaicos, y que se mantuvo por siglos, de generación en generación, hasta que los españoles lo escucharon y lo traducieron, y a los españoles escribieron con técnicas españolas. Es la que tiene mayor validez. Ahora, ¿cuál es el tema de esta obra? El tema básicamente es el poder y el amor, el tema central, ¿no? Los temas secundarios son la traición, la valentía, la guerra, entre otros. Los personajes, como personajes principales, encontramos a Pachacútec, ya sabemos es al gobernante, Pachacútec. Este Pachacútec es el anciano padre, es un inca, gobernante, y es el papá de Cusicoyu, de una de las chicas, de esta chica que vemos en la imagen, es su papá, Cusicoyu. Tupac Yupanqui es el hijo de Pachacútec y obviamente es hermano de Cusicoyu, que es otro gobernante. Esos dos han sido gobernantes del Tahuantinsuyo, Pachacútec y Tupac Yupanqui.
Ollantay es el general del Antisuyo. Recuerdan los 4 suyos, ¿no? Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo y Collasuyo. Los 4 suyos. Y Ollantay era el general del Antisuyo. Cusicuyur es la hija de Pachacútec. Aquí hay que tener en cuenta de que Ollantay se enamora de Cusicuyur. ¿Ya? Ollantay se enamora de Cusicuyur. Y Mazumac es hija de Ollantay y de Cusicuyur. O sea, el fruto entre el amor de Ollantay y Cusicuyur nació Imazumac. Imazumac, ¿qué quiere decir? Qué bonita. Cusicuyur, Coyur es estrella, estrella dorada, algo así. ¿Correcto? Rumiñahui es otro personaje, Rumiñahui, que es ojos de piedra, es el general del Hanansuyo, general de Pachacútec. Orco Huaranca es el general de Ollantay, es su amigo de Ollantay, Orco Huaranca. Wilcauma es sacerdote, el sumo sacerdote. Pitusaya es la doncella de Imazumac, es como la nana de Imazumac. Y Mama, ojo, no es Mama Caca, es Mama Caca. Y Caca en quechua significa piedra. En algunos libros van a encontrar como Mama Rangra. Es Mama Rangra o Mama Caca. Y Caca en quechua, ¿qué significa, chicos? ¿Alguien sabe? Caca. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Roca, profesor. Piedra, roca. Muy bien. Eso. Este Mama Caca era gobernante de la Clahuasi. Y la Clahuasi, si quizás alguno de ustedes conoce Cusco o va a viajar a Cusco en algún momento, en Cusco en la plaza está la Catedral de Cusco, ¿no? Los españoles destruyeron el Acliahuasi y sobre eso construyeron la Catedral de Cusco. ¿Y por qué destruyeron, profesor? Dirán ustedes, porque se dice que cuando los incas llegaron a los españoles llegaron a Acliahuasi, encontraron, se dice una versión que encontraron 40.000 mujeres que riñan, mujeres vírgenes que riñan culto al fuego. Era así como un claustro de monjas, algo así, ¿no? Pura mujeres. Claro, el único que puede entrar era el Inca, ¿no? Pero lo demás estaba prohibido. ¿Y qué hacían esas mujeres? Dirán ustedes, se reñían, o sea, tenían así como un fogón. Día y noche tenían que echar leña, sin que se apague el fuego. Día y noche. Entonces los españoles dijeron que eran, pues, adoraban al diablo. Y dijeron, vamos a destruir esto y construimos la Catedral de Cusco. Bien, vamos viendo acá, ¿ya? Este es el Inca Pachacútec, el gobernante inca. Y un día, Ollantay, enamorado de Cusicuyur, se atreve a pedir la mano de su hija. Le dice, señor Pachacútec, Inca, gobernante soberano, vengo a pedirte la mano de tu hija. Amo a tu hija y quiero casarme con ella. Y Pachacútec le dice, ¿cómo te atreves a pedirme la mano de mi hija si tú no eres de mi estirpe, no eres de mi clase, no eres de la nobleza, tú eres un simple plebeyo? Así que te retiras, no pidas cosas imposibles. Ollantay dice, pues bueno, si tú no me das la mano de tu hija, yo me rehúso a obedecerte y me convierto a partir de ahora como un inca rebelde. Así que Ollantay se va como rebelde con su hombre, con sus tropas, a Ollantaytambo. Bueno, ¿qué pasó? Pachacútec, enterado de que su hija Cusicuyur era, pues, cortejado por Ollantay, lo va a encerrar en el Acliahuasi. ¿Para qué? Para que no se escape, ¿no? Si no, pues ya saben, se escapamos los dos, no pasaba nada. Entonces, su papá le dice, pues no, de acá quedas encerrada. Bueno, pero como el Pachacútec ya era un inca ya viejito, anciano, muere, fallece. Y quien asume en el poder es su hijo Tupac Inca Yupanqui, como nuevo gobernante del Tahuantinsuyo. De ahí pasó de que en la fiesta del Inti Raymi, en este caso, uno de los generales incas, Orco Huaranca,
lo va a capturar a Ollantay haciendo una treta, o sea, una trampa. Le dice que pues también se ha rebelado contra el Inca y quiere unirse a él. Y pues esa noche van a beber y ebrio lo capturan a Ollantay y lo llevan al palacio, ¿no? Al palacio. Bueno, un día, el nuevo gobernante Tupac Inca Yupanqui se va a la Clahuase. Y en la Clahuase va a escuchar los quejidos, los lamentos, los llantos de una niña. Y cuando el Inca va a ver, cuando Tupac Yupanqui va a ver quién lloraba, encuentra a una niña, a una pequeña, que se llamaba Ima Sumac. Y le dice, ¿por qué lloras? Y la niña le dice, quiero ver a mi mamá. Lo saca de su celda y lo llevan en su mamá. Y cuando lo llevan a ver a su mamá, sorpresa para el Inca que era su hermana, Kusikoyur. Y Kusikoyur le empieza a contar su historia, su trama. Le dice, yo me enamoré de Ollantay, fruto de ese amor tengo a mi hija, que es Ima Sumac. Y el Inca pues le perdona a su hermana. Le dice, bueno, pues cometiste tu error, bueno, ya estás perdonada. ¿Y qué va a hacer? Va a permitir que su hermana, Kusikoyur, se case con Ollantay. Se case con Ollantay. Ese es el trama en síntesis de esta obra, Ollantay, que de alguna manera es una de las obras seguramente más representativas, más importantes de la literatura incaica. Muy bien, chicos. A ver, vamos acá. Vamos a la ronda de preguntas. A ver. Vamos con la pregunta ya, chicos. Quiero ver si han estado atentos a la clase. Todo en función de la clase. Un poco vamos a ir también por ahí reforzando. Y dice así, la literatura incaica se caracterizó por ser A, eminentemente revolucionaria, B, esencialmente histórica, C, oral y colectiva, D, o politeísta y objetiva, y E, exclusivamente narrativa. Levanten la manito los que quieren participar con esta pregunta para tomarles en cuenta su participación. Ya tengo a Kate, a Jackie, ¿alguien más? A ver, vamos acá. Voy tomándoles apunte de su participación. Bien. Cuarto. A ver, Kate, ¿cuál es tu respuesta, hija? La B. Esencialmente histórica. Tu apellido es Pomacaja Mérida, ¿sí? Sí. Un ratito, por favor. Kate, tu nombre, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Jackie. La B. Jackie, ¿también dice la B? Profe, la B. profesor. Vamos en orden para tomarle nota. La pregunta es para Jacqueline. Sikiwa. Jackie, ¿estás ahí? Esencialmente histórica. Ya. A ver, uno más, ¿ya? Jennifer Ramírez. Tu respuesta, Jennifer. La B, profesor. Ramírez, ¿otro apellido cuál es? La B. Ramírez, ¿qué más? Amaningo. Amaningo. Jennifer, ¿no? Muy bien, gracias. Sarita, tu respuesta, Sara Tapia. Profesor oral y colectiva. Sara, ¿tu otro apellido, hija? Sara Tapia, ¿qué más? Quispe, profesor. Tapia Quispe. Muy bien. A ver, Profesor, la C, a ver. oral y colectiva. Muy bien. Vamos acá, a ver. Vamos acá. La B, profesor. No me bajen la manito, no me bajen la manito. Los que no han participado, no me bajen la manito. Profesor. Sí, vamos a ir avanzando porque no va a ganar la hora, si no. Ahorita va a llegar en ustedes. Ojo acá. La literatura incaica se caracterizó por ser oral colectiva. Hemos visto esto, ¿ah? Profe, no hemos visto. Está acá. Nos vamos a las pruebas. Aquí ve. Fe oral y la parte del anonimato en la forma colectiva. Creación de varios.
Correcto. Podría haber sido respuesta también aquí la alternativa D. Politeísta sí, pero objetiva no. Esto no. Bien. Pregunta 2. Los que quieren participar, levanten la manito, por favor, vamos a ir en ese orden, ¿ya? ¿Por qué motivo Pachacútec no concedió la mano de Cusco Yura Ollantay? O sea, ¿por qué no le permitió que su hija se case con Ollantay? La A, porque era una familia de vándalos. B, porque ella estaba comprometido con otra mujer. C, por los celos de Tupac Yupanqui. D, porque no pertenecía a la alta sociedad incaica. Y la E, porque había robado a unos nobles. A ver, Eddie Herrera. La D, profesor, la D. D, Porque profe. no pertenece a la alta La B, profe, la B. Por no pertenecer al alto sociedad. La D, profesor, La D. A ver, Nació la alta sociedad incaica. a ver, nos ordenamos. Repito, Profesor, disculpe, que se No. ordenen, por sí, favor. tenemos que ordenarnos. Por eso le dije, levanten, tengan la mano levantada. Tienen la mano levantada, les voy a ir preguntando, porque si ustedes me dicen la B, X, Y, Z, no les voy a poder apuntar su nombre, porque no sé quién me está respondiendo. Yo tengo acá la lista que están manos levantaditas y voy dando pase, pase, pase. Y llega en ti y te voy a preguntar. ¿Me entienden? Por favor, eso les quiero pedir, porque si no, no nos vamos a entender. A ver, voy con, bueno, acá está, Elmer Román. Román Ramos. Elmer, tu respuesta. Buenas tardes, profesores. La D. B de No bueno. pertenecía a la sociedad. Sí, Ya, Román Ramos, ¿no? sí, profesor. Correcto. Gracias. Yonel Robles León. Tu respuesta, Yonel. Es la D, profe, porque no pertenecía a la alta sociedad incaica. Gracias. Jessica Parimberi. La D, profesor. Profesor, Diga, es la D. Jessica. Profesora, Es la D. profesora, es la D. Muy bien. Hasta me quedaste en Jessica, ¿ya? Lo demás no me bajen la manito. Hasta Jessica ya está. Bien, voy. Ojo, acá la respuesta es la D. Vamos con la siguiente pregunta. General que traiciona Ollantay. Pijichaki, Wilcauma, Rumiñahui, Tupac Yupanqui, Atahualpa. A ver, Paola, ¿te recuerdas? Paola Díaz Zúñiga, ¿te recuerdas? Profesor, la D, profesor. Tupac Yupanqui. ¿Tú eres Díaz Zúñiga, Paola? Sí. Yupanqui, profesor. Yaki, tu respuesta, Yaki. Yupanqui, profesor. Ya, Luchito Fretel. Tu respuesta. Bueno, Luchito bajó su mano. Luz Catali. La D, profesora. ¿Tu apellido cuál es? Catali, ¿otro apellido? Calle Bustamante. Luz, ¿no? Sí, Luz Gisela. Ya. Voy con Marisela. profe? Yupanqui. Marisela Osco. C, profe. Marisela Osco, ¿no? Sí, profesor. Osco, ¿qué más? Toledo. Marisela. Kiara Maguiña Díaz, tu respuesta. Buenas noches, profesor. Es la D. Walter Valer. Yupanqui. La D, profesor. Bien. A ver, chicos, acá. Nos gana la. General que traiciona a Ollantay no es Rumiñahui. Ojos de piedra. La D, profesor. La C es ella. Tupac Yupanqui no puede ser, pues, ¿cómo va a ser general que traiciona a Ollantay? Tupac Yupanqui es el cuñado de Ollantay.
Rumiñahui, ojos de piedra, es el que traiciona al Inca Ollantay. ¿Por qué? Porque le hace una treta, les dije. Muy bien, queridos chicos, nos ganó la hora. Nos vamos a quedar hasta aquí. Pues ya en la próxima clase vamos a avanzar con otros temitas más. Gracias por su tiempo y su paciencia y que tengan una bonita tarde-noche. Gracias. Buenas noches. Profesor, cuídese. Profesor, buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches.